El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Afectuoso saludo a todos mis televidentes en Colombia y en el exterior. Un abrazo grande. Y el tema de hoy tiene que ver mucho con familia, violencia, derechos humanos, perspectiva de género, enfoque constitucional y convencional del daño a la familia. La violencia es un fenómeno que daña la estructura familiar, que daña la relación familiar y que impone que desde el Estado, la sociedad y la familia se ejerciten importantes correctivos. Hoy la violencia es, a nivel de la familia, es un factor de desestabilización de la sociedad. Produce profundo dolor y parte de los derechos fundamentales se protegen protegiendo a los miembros de la familia de un sistema tradicional, patriarcal y de un sistema de violencia que desdice mucho de la condición humana. Precisamente nuestro diálogo permanente tiene que ver con la defensa de la dignidad humana, y los hechos y actos constitutivos de violencia atacan la dignidad del ser humano y en contexto de familia destruyen esa célula tan importante. Vamos a relacionar esos hechos más comunes constitutivos de violencia. Vamos a plantear la perspectiva de género, el enfoque de género. Vamos a plantear cómo prevenir la violencia, cómo castigar la violencia, cómo proteger a la víctima de la violencia. De tal forma, estimados televidentes, que el ejercicio del día de hoy, este conversatorio, va a traer grandes aportes, gran conocimiento y sobre todo herramientas analíticas, tanto para que los jueces y los funcionarios encargados de partir justicia en la jurisdicción de familia y en el ámbito administrativo para proteger los derechos de la familia, su dignidad, tengan herramientas que posibiliten precisamente esa protección. Empecemos diciéndoles, estimados oyentes, que la violencia intrafamiliar puede ser física, psicológica o emocional, sexual, económica y patrimonial. Importante entender que la violencia es inaceptable y no se puede aceptar la violencia.
No se puede entender que la fuerza física se imponga de manera catastrófica frente al otro, al más débil, a la víctima. Esa violencia física puede estar representada en golpes, en empujones, cachetadas, patadas, estrujonazos. Todo esto atentatorio contra la integridad personal del individuo. Y me refiero no solamente a la mujer, sino también a los hijos y también al hombre, que puede ser sujeto, víctima de violencia física al interior de la familia. Esas sacudidas, esos estrujones, esos empellones a niños, niñas o adolescentes, o a la mujer o al mismo hombre, constituyen hechos y conductas completamente reprochables. Eso no tiene que ver nada con la corrección al otro. Eso es agresión, eso es maltrato, eso es faltar a la dignidad del otro. Es quebrar su alma. Una cosa es la corrección sana y otra cosa es la violencia, los golpes y el maltrato. Y por supuesto, en la relación hombre-mujer es inentendible que se asuma una posición de amo-esclavo. No se puede aceptar, donde el amo coge el látigo y castiga al esclavo, cualquiera que fuera el que ejercita la violencia en la relación hombre-mujer, en la relación de pareja. No se puede entender, no se puede asumir ni asimilar como normal, normalizar la conducta de la violencia, no es lógico. Esto es atentatorio contra derechos humanos fundamentales, el derecho a la integridad física y moral. Por supuesto que limitar el movimiento de una persona constituye un acto de agresión a la persona. Y esto lo he escuchado, antier nada más, escuché como una mujer en un estado de celos coge y encierra a su esposo y lo tiene encerrado varios días. Y el hombre, después de ese encierro, determina dejar a esta mujer que lo encerró. Otros que le queman la ropa a su compañero o compañera. ¡Qué dolor! Porque si usted es capaz de quemarle sus prendas, usted es capaz de matar a la persona, quemar a la persona. No se puede aceptar, no se puede conectar con estas formas de violencia. Esto del encierro forzoso, forzado, el atrapamiento de la persona para que no se movilice, es un secuestro simple. No lo haga. Hace unos días me dirigí a la iglesia y estaban los bomberos en una casa de 2 pisos. Y era que el marido, yo pensaba que había un incendio, el marido, celoso, enojoso, había golpeado a su mujer y la había dejado encerrada, y los bomberos estaban tratando de sacarla, y para ello tenían que destruir la ventana o tratar de forzar la puerta. No podemos admitir estos actos de violencia, estos actos de esclavitud sexual, de esclavitud marital, por ningún motivo. Si uno de los miembros o ambos miembros de la pareja ya no quieren vivir juntos, ya no se aman, ya no quieren trabajar ni construir el amor, la relación, pues sencillamente pónganse de acuerdo, hablen y no se torturen.
La palabra de Dios misma dice que podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo en la convivencia. Si no nos ponemos de acuerdo, si cada uno quiere imponer su posición, entonces la relación fracasa. Ya no hay relación, hay autoritarismo, y eso es lo que hay que combatir. Esa forma de maltrato, esa forma de violencia, el autoritarismo al interior de las relaciones de familia es un acto de violencia demasiado agresivo, bravo, causa daño al otro. Por ningún motivo se debe amenazar al cónyuge con instrumentos que le hagan daño físico. Hay gente que amenaza con una pistola para forzar la voluntad del otro o la otra, inclinarla y destruir su carácter, su autoestima. Eso es violencia. También estamos hablando de violencia cuando hay negligencia en el cuidado físico, cuando hay abandono en situaciones de riesgo o cuando hay desatención de las necesidades de salud que se presentan en los miembros de la familia. Eso es una forma de violencia, esa negligencia, es violencia por omisión. De tal manera, estimados televidentes, que esas formas de violencia física son completamente inaceptables, no se pueden tolerar. Y si los miembros de la pareja no aceptan la terapia, no reconstruyen su vínculo a través de la ayuda profesional y la ayuda espiritual, ahí no hay que permanecer. Es una relación que te destruye, es una relación que te hace daño, es una relación que no permite tu desarrollo integral. Por tal motivo, estimados televidentes, nos encontramos de continuo con relaciones de ese tipo, donde ambos miembros de la pareja son narcisistas o tienen conductas enfermas o sencillamente vienen con problemas estructurales desde la infancia, vienen con problemas y con daños mentales desde la infancia y manifiestan esos daños en la relación con su pareja y con sus hijos y los convierten en sus víctimas. Frente a eso, pues hay que tomar medidas, decisiones. Una de las medidas inteligentes es el divorcio remedio, para que no se hagan daño. La mejor medida es buscar la ayuda del Dios Altísimo, la ayuda espiritual, pero si hay rebelión en el corazón para aceptar la guía del Altísimo, entonces lo mejor es el divorcio remedio, para que no se hagan daño. Y la forma más común de las violencias es la violencia emocional y psicológica. Este tipo de violencia se presenta o se da en todos los estratos sociales, en todos los grupos sociales, no importa el nivel económico, uno encuentra estas formas de violencia psicológica en todas las clases sociales. Vemos como un ministro le sacó cuchillo a su esposa, un ministro, que dice uno, un ministro de la política, no colombiana, que dice uno, bueno, ¿cómo un personaje de esta naturaleza
se va a comportar de esa manera. Y hemos visto de continuo que personajes de la vida nacional agreden a sus esposas, o al revés también damas que maltratan desde la posición de poder que tienen a sus esposos. Entonces la violencia psicológica y emocional no repara en la clase social. Ella se presenta en todos los estratos. Y ella se manifiesta a través de insultos, burlas, ridiculizaciones que afectan al otro en su autoestima, en su dignidad, en su honor, en su honra. También las amenazas de daño emocional, de separar a esa persona de los hijos, de influenciar a los hijos para que te odien, de inventarse falsas denuncias, porque ocurre de continuo, lo estamos recibiendo permanentemente en nuestro equipo legal, recibimos continuos procesos o continuas situaciones para ayudarle a resolver a mucha gente situaciones donde se ven enmarcados y fichados por falsas denuncias y tienen que enfrentar procesos penales y sufrir vergüenzas y sufrir penas, y donde se instrumentaliza la justicia para acorralar al otro y obligarlo a hacer lo que el victimario quiere. Otra forma de violencia psicológica es el aislamiento social. ¿Esto cómo se ve manifestado? A través del control. Se controla de manera excesiva a la persona para que deje de ver sus amigos, deje de ver sus amigas, deje de reunirse con su familia. Esto es una manipulación odiosa, tediosa, y que destruye al otro y le limita en sus posibilidades de crecer, de conectar. Parte de lo que es el buen desarrollo del ser humano es la posibilidad de ser un ser social, un ser politicón, un ser que se conecta, un ser que se relaciona. Si le cortamos las alas a una persona, le hacemos muchísimo daño, y este daño es grave. Este daño es una forma de control que limita y que barrena la autoestima de la víctima. También está como forma de violencia psicológica la indiferencia y el rechazo afectivo constante, sistemático. Ese hombre que mira a su mujer como si que fuera una cosa. Y una cosa sin valor. O esa mujer que mira al esposo simplemente como un instrumento de provisión dentro de un espíritu utilitarista. En uno de los casos que manejamos con el equipo legal Gilmar Tafur Abogados Asociados, una de las partes le decía a su esposo billetera, y le escribía billetera en el celular, y le decía: para mí tú eres una billetera. Mire cómo destruir la autoestima de un ser humano. Ese pobre hombre humillado completamente. Le negaba el débito conyugal de manera permanente, y para poder tener débito conyugal antes habían peticiones de esta victimaria a nivel psicológico, y él tenía que saciar y satisfacer las peticiones y los pedimentos que le hacía su esposa. Eso constituye una fórmula, un camino de violencia
de violencia psicológica, o la indiferencia maltratadora por la condición física de la persona. Es que fíjese que cuando las personas se casan son bonitas, se ven hermosos, pero con el transcurso del tiempo, de pronto el poco cuidado personal o la incorrecta alimentación o la falta de ejercicio, pues suben de volumen y empiezan a ser despreciados y empiezan a ser comparados. Y una de las cosas más horribles para un ser humano dentro de la relación de pareja y de familia es que lo comparen. Claro, eso produce un daño gravísimo. Igualmente los gritos, las humillaciones, el referirse al otro con formas y términos despectivos como loquita o cabrita o demente, dementica. Precisamente ahí conocimos un caso de un hombre que lo mandaron a prisión domiciliaria porque le decía constantemente a su esposa demente, y ella lo grabó y se pudieron percatar que esas manifestaciones eran permanentes. Por supuesto que esta esposa era obsesiva, pero esa no era la manera de tratarla. Y además, cuando ya no podían convivir, ¿por qué no se separaban en vez de estarse haciendo daño sistemático, daño continuo a nivel psicológico? También el chantaje emocional, la manipulación, constituyen formas de violencia psicológica. Si no haces esto, no te doy de esto. Eso es manipulación. Igualmente podría tenerse como daño psicológico el daño a los objetos queridos de la víctima, a los parientes de la víctima, a los hijos de la víctima. Se llama violencia vicaria. En estos días me llamaron en una clase de maestría para preguntarme cómo se llamaba ese tipo de violencia. Violencia vicaria. Cuando se utiliza a parientes de la víctima, los hijos principalmente, como instrumentos para doblegar la voluntad del otro, eso se llama violencia vicaria. De tal forma que este tipo de violencia, estimados televidentes, también es inadmisible. Y cuando se presentan estos fenómenos de violencia, pues no hay que tolerarlos, no hay que aceptarlos, hay que proceder. Y hay unos mecanismos para proceder y defenderse. Hay unas herramientas, unos instrumentos que están en el derecho nacional y que están también en la garantía tutelar del derecho constitucional y convencional. Y mi equipo legal está listo para ayudarles en cualquier situación con la mejor estrategia normativa, doctrinal, jurisprudencial, con los mejores alegatos propositivos de una defensa de alto calibre para la protección de sus intereses, de tal forma que no es admisible, y hay herramientas y hay instrumentos en el derecho nacional y también los elementos y herramientas que nos concede el bloque de constitucionalidad, el derecho internacional, las diferentes sentencias de las Cortes Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional de Colombia y las altas cortes colombianas. Nos dan elementos para defender de manera integral y plena y proteger los intereses de la víctima, ya se trate de un hombre, de una mujer o de los hijos. Cuando se trata de mujeres,
Ahí hablamos de que las autoridades jurisdiccionales y administrativas están obligadas a aplicar la perspectiva de género y en ocasiones el enfoque de género y en otras ocasiones la transversalidad y en otras ocasiones el criterio de interseccionalidad, criterios y elementos y herramientas que utilizamos de la mejor manera para proteger intereses fundamentales de ustedes. La otra forma de violencia es la violencia sexual. Violencia sexual que se da también en el entorno y el contexto familiar. Puede haber acoso sexual dentro del núcleo familiar. Padres, madres que se acosan. El incesto no ha desaparecido. Conozco varios casos en donde los hermanos y las hermanas tienen intimidad sexual, y también conocí casos donde la madre permitía que su propio hijo tuviera intimidad sexual. Ahora, ¿qué me va a decir usted con los sobrinos y con los primos y los parientes? Eso es una constante, la violencia sexual, el acoso sexual dentro del núcleo familiar. Como por ejemplo, obligar a la pareja o a un miembro de la familia a tener relaciones sexuales, aún dentro del matrimonio, si no son consentidas. Si usted tiene una esposa y usted la obliga a tener relaciones sexuales no consentidas, ahí hay una violación, porque la sexualidad en el ámbito del matrimonio debe ser consentida. Por eso, si no hay sexualidad, a menos que sea por una justa causa que tenga que ver con la salud del otro, entonces no hay nada y se posibilita, se abre el camino a la terminación del vínculo. Precisamente la sexualidad es una materialización del amor, es un sello del amor, y cuando falta el amor, hay gente que tiene sexo sin amor, pero cuando falta el amor, ella o él no quieren tener sexo, y entonces en esos casos, por el respeto a la dignidad del otro, dejarlo ser, soltarlo, dejarlo ir. Igualmente, es violencia sexual al interior de las familias el imponer comportamientos sexuales o visualización de material pornográfico sin consentimiento al miembro de la pareja. Esto es grave. Esas prácticas contra natura. Por ejemplo, conocí el caso de una pareja que se casó y ese hombre se volvió chiflado, pues se fue de luna de miel y estando en plena luna de miel le impuso a su mujer un tercero. Él quería ver a su mujer teniendo sexo con otro y ella fue tan ingenua que cayó en la trampa y permitió esa violación. Eso es una violación. Y eso se da. Hemos manejado muchísimos casos de violencia psicológica sexual contra la esposa. Lo hemos visto muchas veces. Hombres que llevan a sus esposas prácticamente obligadas a tener un mundo sexual que ellas no quieren realmente, pero se lo imponen por los temas económicos, que han viajado al exterior y no se quieren quedar solas por allá o venirse sin dinero, y aceptan ese tipo de comportamientos que son lesivos de la dignidad humana y de la integridad personal de cada uno. Inaceptable completamente. Ese tipo de violencia no se puede permitir. Y hay otro tipo de violencia muy interesante que ustedes deben conocer,
que es la violencia patrimonial y económica. Y esta se da cuando uno de los miembros de la pareja, no solamente el hombre, tiene el control total de la economía familiar y limita el acceso directo al dinero o a las cuentas sociales. O cuando uno de los cónyuges le impide al otro que busque trabajo, que trabaje por fuera del hogar. Por supuesto que el trabajo del hogar dentro del hogar es un trabajo que debería tener compensación económica, porque tiene un valor y también es trabajo. Pero me refiero a personas que impiden que el otro estudie o trabaje por fuera del hogar. Esto tipifica una clara violencia de carácter económico. Igualmente constituye violencia económica el ocultamiento de los bienes, la destrucción de los documentos personales de cada uno, el daño a la propiedad del otro. Eso es violencia de carácter económica en contexto de maltrato intrafamiliar, que por supuesto es una conducta de carácter punible, es una conducta de dolo porque la persona quiere hacerle el daño al otro o a la otra. El maltrato intrafamiliar, por supuesto, que es una conducta completamente reprochable, antijurídica, y se encuentra tipificada en nuestro ordenamiento jurídico y tiene repercusiones en diferentes esferas de la vida y tiene consecuencias de carácter económico. ¿Por qué? Porque esas actitudes, esos comportamientos dañosos generan pérdida de ingresos, se disminuye la capacidad de productividad, se reduce la productividad de manera ostensible, se aumenta el ausentismo laboral. Se puede lograr con ese comportamiento obtener la pérdida del empleo de la víctima. También tiene costos directos en temas de salud. Es que las emociones se somatizan y producen enfermedades terribles. Lo hemos vivenciado en situaciones donde hemos hecho aportaciones de tipo psicológico, psiquiátrico, neuropsicológico, clínico, médico, donde le hemos aportado al juez cómo ese maltrato se somatizó por la persona y le produjo un lupus. Ese desprecio a la otra o al otro le produjo esta enfermedad. Esta semana visitaba a la familia de un excompañero académico y me contaba la hermana de este hombre que estaban sufriendo mucho por su hermano, porque su esposa había llevado el amante a vivir en el apartamento con el esposo. Tenía a los dos hombres allí, pero además tuvo un hijo con el amante. Y entonces esa falta de amor, de respeto, ese daño terrible en la salud. Y fíjese que eso tuvo consecuencias en él. Me estaba diciendo la hermana que este hombre profesional,
empezó a tener consecuencias en su cuerpo, a somatizar y empezó a tener ataques epilépticos. Muy doloroso. Entonces hay un costo por ese tipo de violencias en la salud de la persona. Y además del costo en la salud por la somatización, se derivan otros costos, los gastos económicos de atender esos problemas de salud, las terapias, el tiempo invertido, los medicamentos, la rehabilitación física, la disminución del rendimiento laboral, del rendimiento escolar de los hijos. Todo eso tiene un impacto económico y un impacto intergeneracional. Es decir, que hablar de violencia no es cosa menor. Hablar de violencia es una situación que hay que enfrentar, que hay que parar y que hay que actuar frente a este fenómeno. Pero igualmente, la consecuencia de violentar al otro genera una responsabilidad civil que impone la indemnización de los daños y los perjuicios ocasionados tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, los daños que se ocasionen a la víctima. La víctima de este tipo de violencias tiene derecho a ser indemnizada, estimados televidentes. ¿Por qué debe ser indemnizada? Porque sufrió un daño patrimonial, porque sufrió un lucro cesante, un daño emergente, un daño extrapatrimonial, que es el daño moral y el daño a la vida de relación. Es decir, la violencia tiene consecuencias en el ámbito económico. Las consecuencias civiles y administrativas que genera la violencia intrafamiliar. Esto impacta de manera directa las relaciones y los derechos de familia. Por ende, se puede obtener medidas de protección frente a la vulneración, y en Colombia esas medidas se pueden otorgar a través de las comisarías de familia o de un juez de familia. Se pueden imponer órdenes de alejamiento, prohibición de acercarse o suspensión temporal de la convivencia. Se puede modificar la patria potestad también. Si se muestra que ha habido violencia contra los hijos, el juez de familia puede limitar o suspender la patria potestad del agresor o de la agresora sobre los hijos menores, priorizando su bienestar. Recuerden ustedes que uno de nuestros principios constitucionales es la prevalencia de los derechos del niño sobre los derechos de los demás, de los adultos. Los derechos de los niños son primero. Igualmente, otra consecuencia de la violencia en el ámbito familiar, ya sea que la violencia se ejerza contra los hijos o contra los moradores del hábitat familiar o contra el cónyuge, es la disolución del vínculo conyugal a través de las figuras de la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso o la terminación del vínculo marital de hecho o el divorcio. A través de estas figuras se puede dar por terminado un vínculo que genera violencia y se disuelve el vínculo conyugal. Igualmente, la víctima de estas violaciones puede pedir las indemnizaciones por el daño. La víctima puede reclamar
una indemnización civil por el daño físico, psicológico, emocional que haya padecido o que haya sufrido. Pero no solamente nos quedamos en consecuencias de carácter civil, porque también hay consecuencias de carácter penal. Y existe la figura del delito de violencia intrafamiliar, que puede conllevar sanciones de privación de la libertad y otras penas accesorias. Por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar, nos podemos encontrar con penas de prisión. El delito de violencia intrafamiliar se sanciona con pena privativa de la libertad. De tal manera, entonces, que no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de violencia en contextos de familia y sus consecuencias, que pueden ser muy graves. Y esas conductas pueden ser agravadas si la víctima es un menor, si es una mujer o si es un adulto mayor o una persona con discapacidad o alguien que está o se encuentra en estado de indefensión. Por supuesto, estimados televidentes, que alguien que es señalado de víctima, alguien que es señalado de victimario, puede estar frente a una falsa denuncia, o alguien que es señalado de víctima puede realmente no serlo. Por eso usted, que es víctima o que lo acusan de ser el victimario, usted debe buscar una asesoría oportuna si se encuentra en riesgo de caer en una de estas situaciones, porque le puede costar caro la paz, la tranquilidad, la libertad, el patrimonio, la familia. Que Dios nos ayude, porque vemos todos los días historias terribles de falsas denuncias, situaciones donde la violencia sí es real, situaciones de violencia sexual, situaciones falsas de violencia sexual, solo manipulación, control y falsas denuncias, pero también situaciones reales. Frente a cualquiera de esas situaciones, si usted se llegara a encontrar, entonces usted tiene la posibilidad, estimado televidente, de contar con nuestro apoyo, que tenemos un enfoque constitucional, un enfoque de derechos humanos, un enfoque convencional, un enfoque de alta alcurnia legal para defender de manera idónea y con altos estándares sus justas causas. Esto es muy importante entonces decirle a los estimados televidentes que se agrava la conducta de maltrato cuando la víctima, como les dije, es mujer, es un niño, es un adulto mayor, es una persona en estado de indefensión, es una persona que ha perdido su capacidad. En esos casos, la conducta de violencia se agrava. También, dentro de esas penas adicionales, el juez puede ordenarle al victimario que reciba asistencia en reeducación, que reciba terapia, que vaya a terapia. Igualmente, el agresor puede ser excluido de subrogados penales y purgar su conducta en una prisión, en un panóptico, y en casos de extrema gravedad, el juez puede ordenar que se prive de la patria potestad al agresor o a la agresora.
Pero además, el juez puede promover dentro del proceso de familia o dentro del proceso civil a través de un incidente la reparación de los perjuicios que se ocasionaron a la víctima. Y el juez puede también, en caso de que la víctima sea un menor, aplicar enfoque de derechos del menor, y si es una mujer, perspectiva de género. Y si es un hombre que está en esas condiciones que dijimos, un adulto mayor o una persona con discapacidad grave, también aplicar esa perspectiva. Es decir, estamos hablando lenguaje de derechos humanos, estamos hablando lenguaje de derecho sustancial, real, en temas de igualdad, de protección de derechos en materia de género. Entonces, hay unos elementos que son factores de riesgo para la violencia al interior de las familias. Esto todo relacionado con el agresor a la víctima, pero también podemos hablar de victimología, cuando la víctima tiene algo de responsabilidad en el daño que sufre. Entonces, para que le pongan mucha atención, hay proclive actuación hacia las formas de violencia cuando hay antecedentes de violencia en el hogar, en la vida, en la infancia de esa persona que resulta ser victimario o agresor. Eso crea un ciclo de violencia intergeneracional cuando se vive la violencia desde la infancia, cuando se vive la violencia desde niño, las humillaciones, las carencias, todo eso puede representar una sintomatología de proyección hacia la violencia. Cuando la persona que resulta ser agresora es consumidora de sustancias alucinógenas o bebidas embriagantes. Eso genera una recurrencia significante en el agresor y es un riesgo que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, si usted está muy enamorada, pero el chico es un tomador de trago consuetudinario, tenga la absoluta certeza que usted va a sufrir. O si ella es una consumidora de drogas. En estos días atendimos el caso de un chico que consume drogas, pero su mujer también, y consume más, pero además ejercita la prostitución. Ese es su trabajo. Y en medio de sus alucinaciones y de sus trastornos de conducta, se produjo un acto de agresión horrible contra la mujer. Entonces, ustedes deben mirar muy bien, si la persona con quien sale se mete un porro, es un riesgo para ustedes. Como dicen los muchachos, un porrito, nada de porrito, porque resulta usted llevándose un porrazo. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Igualmente, otras circunstancias que generan una proclividad a la conducta violatoria de derechos fundamentales en contextos familiares, como la conducta de agresión por violencia intrafamiliar en todas sus formas, es la salud mental y emocional. Hay personas que tienen trastornos psicológicos, patologías psiquiátricas, como depresión, las psicopatías intensas, la crisis de ansiedad, la depresión profunda reactiva,
Todos esos fenómenos mentales pueden hacerle mucho daño, muchísimo daño, y lo hacen proclive a la agresión. Y entonces usted tiene que mirar muy bien con quién va a caminar el camino de la vida. Porque caminar el camino de la vida con alguien que está en esa situación es complicado. También los bajos niveles de instrucción, escolaridad, la poca espiritualidad, generan una proclividad a la violencia al interior de las familias, tanto en hombres como en mujeres. Esto es justicia para todos y el tema es muy interesante. Y algo importante para concluir es que todos estos fenómenos tienen que ver con un entorno más amplio, las normas culturales y de género, el machismo, las ideologías que otorgan una condición de superioridad al varón y aprueban la violencia como método de control. Estereotipos estos que tenemos que desaparecer de nuestro entorno, de nuestra cultura. Igualmente, la aceptación de la cultura de la violencia como forma normal de resolver las diferencias, los conflictos. Igualmente, hay condiciones de carácter ambiental que estimulan el fenómeno de la violencia en los entornos y contextos sociales en que nos encontramos, como el hacinamiento, la pobreza extrema, las condiciones de vivencia al interior de las familias con una vivienda no digna, sin agua potable, estrechez. Todo esto como condición ambiental es y hace proclive a las personas que lo sufren a la violencia. El acceso fácil al alcohol, a las drogas en la comunidad, los niveles de desempleo altos, todo esto fortalece el tema de la violencia. Pero algo muy importante, y es la debilidad de las instituciones para ejercer un control institucional efectivo a través de sistemas policiales y judiciales sólidos que sancionen la violencia con suficiente fortaleza, pero además que generen espacios educativos, reeducativos, espacios ambientales que generen paz al interior de las familias. De tal manera, estimados televidentes, que estamos frente a una gran realidad y que hay sentencias muy interesantes como la SU 80 del 2020, que yo me he referido a ella en estos programas, que es la sentencia de la exmagistrada Estela Contó, que logró que a través de una revisión de sentencia la Corte Constitucional reconociera el derecho a la indemnización por perjuicios integrales a que se tiene derecho cuando se ha sido víctima de violencia en los contextos familiares dentro de una responsabilidad civil derivada del contrato de matrimonio o de unión marital de hecho. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde y nos llene de su paz. Bendiciones mil. Se les ama muchísimo, pueblo de Colombia, pueblo que me escucha en el exterior. Bendiciones.